Bueno, hubo distintas convenciones de los partidos durante el fin de semana. En la pasada jornada fue la del Partido Independiente y ya se encuentra con nosotros Pablo Mieres, a quien nos dirigimos ya mismo a esta hora para darle los muy buenos días, agradecerle su visita. Y ¿Qué bueno, tal, Soledad? muchos anuncios, ¿verdad?, en la pasada jornada. ¿Cómo le va, Mieres? Muy bien, por suerte, muy bien. Bueno, ¿qué podría decir entonces de ese anuncio oficial, en definitiva? Porque de eso se trata, formalizar una fórmula, Sí. como ocurrió en la pasada jornada. Bueno, fue una jornada fantástica para el partido, muchísima gente, mucho entusiasmo y el voto a Mónica Botero como candidata a la vicepresidencia, lo cual nos da un gran orgullo. Es una persona muy inteligente, con una gran sensibilidad, con una gran capacidad de diálogo y de entender al otro. Yo creo que ese es un componente muy importante. Hoy en la política, yo decía también, es alguien capaz de decir las cosas de pronto más fuertes, pero decirlas con una gran serenidad, con una gran calma, con una, digamos, con una capacidad de llegada muy especial. ¿Y cómo fue que llega el nombre de Mónica Botero, Mieres? El otro día estuvimos hablando con Sotelo. ¿Hay algo clave allí en buscar, como bien decía, porque lo he escuchado en otras oportunidades, una forma de comunicarse? Sí. ¿No? Quizás por eso está escoltado por periodistas en esta elección. Fue un poco casual en realidad, porque además llegaron de maneras muy, digamos, totalmente por separado, pero dio la casualidad de que son los dos periodistas y de larga trayectoria, muy conocidos, pero en realidad fueron conversaciones con Mónica el año pasado, a partir de que yo hacía tiempo que había visto que era una persona con mucha potencialidad, que además es muy de la orientación del partido, porque ella se formó con Hugo Batalla, está directamente relacionada, digamos, desde el principio con el espacio político nuestro, votó siempre al Partido Independiente, tuvo una trayectoria periodística y luego le interesó, o mejor dicho, la convencimos de que se viniera a hacer política. Y Gerardo, por otro lado, es otra figura muy importante del periodismo, pero no es que hayamos salido a buscar periodistas. De todas maneras, estamos a las órdenes. Pero el objetivo también era incorporar figuras nuevas que suman a los compañeros Iván Posada, Daniel Radío, Heber Gato, Andrés Carrasco, que es el elenco histórico que el partido tiene y que está en la cancha también con mucha fuerza, ¿no? Bueno, entre otras cosas, lo que ayer se dijo, y de forma explícita esta vez, es reconociendo que en una situación de balotaje el Partido Independiente no iba a acompañar al Frente Amplio. Bueno, hubo algunas repercusiones también en Twitter. Fernando Amado, por ejemplo, dice, vaya sorpresa, ¿no?, por este anuncio. Me gustaría un poco que también me dé su lectura al respecto, ¿no? Tremenda primicia, mucha sorpresa, nunca lo hubiera imaginado. El pueblo seguramente impactado, ¿no? Ironizaba entonces Amado con respecto, bueno, a ese anuncio formal de que, bueno, el gobierno había incumplido promesas y por lo tanto no iba a contar con el apoyo del Partido Independiente en una situación de balotaje. Fernando Amado se comenta solo. Yo no voy a entrar en un debate con Fernando Amado. La verdad, no tiene ningún sentido, menos cuando se hace de manera irónica. Lo que importa es por qué tomamos esta decisión. Eso es lo relevante. Y lo relevante es que este gobierno no cumplió ninguna de las promesas que había presentado hace 5 años, ni en educación, ni en seguridad, ni en economía. No alcanzó la reducción de las rapiñas, al contrario, las rapiñas están 40% más arriba que en el 2015, cuando prometieron reducirlas en un 30%, o sea que la distancia es abismal. En educación no se alcanzaron las metas que se habían planteado, seguimos en una crisis educativa muy profunda. En economía nos dijeron que iban a bajar el déficit fiscal y lo duplicaron. O sea, dijeron que íbamos a llegar al 2,5, estamos casi en el 5. Ha habido una crisis de competitividad muy profunda y por lo tanto de empleo, y no hay respuestas. La rendición de cuentas, más que rendición de cuentas, es una lisa y llana rendición del gobierno ante el problema. Han tenido una dificultad muy grande, una claudicación ética, porque ha habido innumerables casos de corrupción, de irregularidades, y han reaccionado tarde, tibiamente y muchas veces tratando de barrer debajo de la alfombra. Y este es un Frente Amplio que no es el Frente Amplio del pasado, es un Frente Amplio totalmente escorado además hacia los sectores más radicales, al punto que cuando el candidato, que es mucho más moderado,
intenta hacer algún gesto de moderación, enseguida no tiene el respaldo del partido. Me voy a referir a dos casos. Uno, propone un diálogo con la oposición y el mismo día o al día siguiente su candidata a vicepresidenta dice que la cuestión es entre oligarquía y pueblo, es decir, trata de oligarcas a todos los que no sean frente amplistas. Entonces hay una disonancia muy fuerte. Luego dice que Venezuela es una dictadura, tarde, muy tarde, tardísimo, pero al menos lo dice. Y cuando vamos al Senado a votar una declaración de condena al régimen de Maduro, no hay un solo senador de su partido que vote esa declaración, ni siquiera del Partido Socialista, que es el partido que integra a Daniel Martínez. Entonces, yo tengo que pensar en el país. El país necesita un cambio. Nosotros proponemos un cambio. Creemos que hay que cambiar. Y por lo tanto, todos los cambios que hay que llevar adelante, el Frente Amplio ha demostrado que no está preparado para llevarlos adelante. Entonces, lo que dijimos es, nosotros ahora marcamos con claridad que no vamos a acompañar en la segunda vuelta al candidato del continuismo. Ahora, el gran debate es octubre, porque ahí se define el contenido del cambio. Bien, sobre el papel del Partido Independiente, que además ya tiene como eslogan, digamos, la garantía del cambio, vamos a adentrarnos en instantes nada más. Pero vamos con la mesa. Nico Núñez tiene una pregunta. Adelante, Nico. Mieres, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Habida cuenta de lo que sucedió con Selva Andrioli, ¿se produjo aquella ruptura porque lo dijo antes de octubre o porque dijo que no estaba dispuesto a votar a alguien de la oposición? En aquel momento se hablaba de la calle Pou, parecía mucho más claro. Digo, porque ustedes ahora, antes de octubre, están diciendo a quién no van a votar en el balotaje. Nico, nosotros lo hemos conversado, incluso en algún reportaje mano a mano. El tema central, más allá de cuál fuera la respuesta en concreto de Andrioli, fue que se rompió un acuerdo y que había un acuerdo establecido entre los miembros de aquella coalición de no adelantar posición. Entonces, cuando se rompe un acuerdo, se pierden confianzas, independientemente del pronunciamiento. Y obviamente, para nosotros ese fue el motivo determinante de la situación que se produjo y el final de ese acuerdo. Ahora, después de producido esa ruptura, han pasado ya no sé cuántos meses, 5 o 6 meses, y obviamente hoy estamos muy cerca del pronunciamiento del pueblo el 27 de octubre, y lo que estamos proponiendo es decirle a la gente, miren, lo que el Partido Independiente tiene definido es que vamos a buscar el cambio. Y por lo tanto no vamos a acompañar el continuismo porque nos parece que no le viene bien al país que haya una continuidad. Ahora, el tema es cuál es el cambio, porque riesgos hay también en el cambio. Y yo no quiero que el cambio sea un cambio frustráneo. Por lo tanto, decimos la garantía de que el cambio sea un cambio hacia adelante, un cambio sin pérdida de la sensibilidad social, un cambio donde apretemos las conductas indebidas que ha habido en este gobierno, pero que también son características de los viejos gobiernos de los partidos tradicionales, clientelismo, acomodo, etcétera. Entonces, ¿cuál es la garantía de que ese cambio se haga, pero que se haga tomando en consideración estas cosas, que haya políticas sociales robustas, que no se deje de lado a los más débiles? Bueno, es el Partido Independiente. Entonces, ahora, lo que yo creo un poco también iba en la tónica de la pregunta de Nico Núñez y a propósito también de la ironía, si se quiere, de Fernando Amado, es, ¿no era ya una decisión tomada desde el vamos que no iban a acompañar al Frente Amplio? A ver, nosotros en esto de que además se está armando y se está hablando y se está profundizando en lo que es una coalición de gobierno. Sí, bueno, a ver, primero, nosotros éramos una opción de cambio desde el principio. El partido arrancó la campaña con el eslogan "Cambiar se puede". Y también se supone que en el acuerdo que habíamos armado, la idea era hacer una opción de cambio frente al Frente Amplio. Entonces, después se va avanzando en la campaña electoral y uno va viendo cada vez más. Yo creo que la elección del 30 de junio marcó una paradoja en el Frente, que es que gana un candidato más bien moderado, pero la mayoría se vuelca por las opciones más radicales. ¿Y eso qué lleva? Lleva a que el Frente Amplio hoy tenga cada vez más una dificultad para asumir los desafíos que implican. ¿Le preocupó la votación en las internas del Partido Independiente? En realidad para nosotros, lo dijimos desde el vamos. Sí, que no había puja en la interna. Sí, que no gastamos un peso, ¿no? Es decir, no hicimos publicidad, no tuvimos ningún mensaje publicitario en ningún sentido,
Por lo tanto, el voto en la elección interna es irrelevante. Lo que importa sí ahora es, bueno, cómo el Partido Independiente va desarrollando su campaña. Y yo creo que muchísima gente que quiere un cambio, pero que también tiene ciertas precauciones con blancos y colorados por su pasado y sobre todo porque ha emergido un partido de derecha muy potente. Entonces, acá está la garantía de que si hay un cambio, ese cambio sea un cambio hacia adelante, un cambio preservando las conquistas y los derechos, preservando la sensibilidad social. ¿Qué condiciones está planteando el Partido Independiente para integrar una coalición? ¿Cuáles son las condiciones del Partido Independiente para poder, bueno, llevar adelante ese tipo de alianza? A ver, yo no lo trataría como condición, diría simplemente las cosas que nosotros queremos que estén, o mejor dicho, que nos van a dar la tranquilidad de que entonces se pueda acompañar o no, porque ese es el tema. Nosotros ayer dijimos qué es lo que no vamos a apoyar en la segunda vuelta. No dijimos vamos a votar al candidato de la oposición, dijimos vamos a ver qué cosas ocurren y cómo se configura el panorama, porque queremos ser parte de un cambio que sea exitoso, un cambio que le dé garantía a la gente, que le dé seguridad de que un montón de señales. Hay una constatación que sí tenemos que hacer con claridad, que es que los programas del Partido Nacional y del Partido Colorado se han ido aproximando fuertemente a lo que eran nuestras posiciones históricas. Es decir, nosotros notamos esa coincidencia, no las podemos negar, nos parece que son efectivamente así. Bueno, pero si tuviera que enumerarme... Sí, rápidamente. Políticas sociales vigorosas, distintas a las del MIDES actual, porque tienen que ser promocionales para ayudar a que las personas salgan adelante por sus propios medios, pero políticas sociales de ayuda a los débiles vigorosas. Segundo, un paquete de normas de control contra la corrupción. Reducción sustancial de los cargos de confianza, que han aumentado de una manera loca en los últimos años. Tribunal de Cuentas con capacidad de veto sobre las decisiones públicas que hoy, ustedes lo saben, observa y no pasa nada. Bueno, poder de veto del Tribunal de Cuentas, recursos para la Junta Anticorrupción, porque de nada sirve darle cometidos si no se le dan recursos. Ese es el segundo paquete. El tercero, una gran reforma educativa fundamental. El cuarto, un paquete específico dirigido a la micro y pequeña empresa. Yo creo que acá hay un punto clave que tiene que ver con la reactivación, que no es solo de los sectores grandes, sino del pequeño y microempresario. Eso significa un régimen tributario especial, significa flexibilizar los vínculos laborales para que haya trabajo, porque si no, no lo hay. Pero un régimen de promoción de inversiones. En el emprendedurismo quizás y en la micro y pequeña empresa. Absolutamente, que es la que recoge el 40% de la mano de obra del país. Sí, con un régimen que acentúe digamos, los criterios, porque si no, lo que nos está pasando hoy, cuando uno mira el aumento del desempleo, la pérdida de puestos de trabajo, la gran mayoría, nosotros de repente ponemos el titular porque se cerró una planta importante de 150 trabajadores, pero el goteo de todos los días del kiosco, del comercio, que reduce personal, que se queda finalmente el dueño, bueno, todo eso hay que revertirlo y tiene que ver con una reactivación de la micro y pequeña empresa, medidas ambientales, Ministerio de Medio Ambiente y un sistema integrado de control de aguas, de aire y de suelos. Y finalmente, yo creo que tenemos que reivindicar que hay una deuda ética con respecto a alcanzar la verdad respecto al destino de los desaparecidos. Usted dice exigir respuestas, darle respuestas a las familias de los desaparecidos. ¿Realmente fue senador cero falta? No, cero falta no. Yo le dije después. Porque Mónica Botero ayer dijo cero falta, no. ¿Cero falta? No sé, alguna falta habré tenido. No sé si no justificada. Capaz que una, pero ojo, ahí, porque alguna vez pedí licencia también, por supuesto. Pero en general hemos estado siempre. Bien. Sí. Muchísimas gracias, Pablo Mieres, por habernos acompañado esta mañana.